Siguiendo con este elenco de temas que han estado ya precedidos por el mensaje del señor cardenal arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, y por las palabras del rector de la Basílica Menor, el padre reverendo Carlomagno Núñez, nos vamos ya introduciendo a lo largo de este año a tratar de vivir juntos el espíritu mariano que debe de reinar en el país, en nuestras comunidades, ciudades, municipios, aldeas, en nuestras familias y en nuestro corazón. El acontecimiento Suyapa tiene una fecha de origen y tiene un caminar histórico. Para eso me honro presentarles y dar paso a la presentación que hará de ese tema el reverendo padre Juan Ángel López Padilla, a quien agradecemos el esfuerzo de su trabajo plasmado en la revista que tenemos ya publicada y que usted puede adquirir en la Basílica de Santa María de Suyapa y que él personalmente hoy nos lo quiere transmitir. La historia a la base del acontecimiento Suyapa en las palabras del reverendo padre Juan Ángel López Padilla. Padre, bienvenido. Gracias, Padre Tony. Sí, lo que nos corresponde es hablar, eso fue lo que me solicitaron, sobre el hallazgo de la imagencita de la Virgen de Suyapa, o sea, cómo fue que se dio esta historia. En primer lugar, hay que entender la importancia de la aldea, porque la aldea realmente era muy pequeñita. Se supone que incluso en el momento en el que fue encontrada la pequeña imagen de Nuestra Señora de Suyapa, no habían sino cerca de 50 personas habitando ahí en Suyapa, porque para el siglo XIX, por ejemplo, no son sino 235 personas agrupadas en 30 familias, o sea, realmente la aldea de Suyapa era un pequeño caserío. Tiene su importancia porque efectivamente ya desde finales del siglo XVI fue entregado por el rey Felipe II unas caballerizas, 12 caballerizas se dice, a lo que estaba comprendido entre la finca del Trapiche y la zona conocida como el Hato de en Medio. Y había ahí una pequeña población de indios laboríos, eso es como se les llamaba, es decir, de indios que trabajaban la tierra, y algunos mulatos, porque realmente los únicos criollos, los más cercanos, era la familia Zelaya, que tenían su hacienda allí en el Trapiche. Y luego, pues, esta comunidad habían encontrado una veta, una mina, que había sido dedicada a Nuestra Señora del Buen Suceso, en la zona de la Montañita. Y, como les digo, esas 12 caballerías habían sido entregadas a la población, pero en el siglo XVIII se perdió el papelito en el que estaba la entrega de estas 12 caballerías a todo el pueblo. Para 1747 tenemos que entender que lo que ocurre es lo siguiente, es decir, los habitantes de Suyapa trabajan la tierra, trabajan milpas que no necesariamente son propiedad de ellos. Para el caso, la familia de los Colindres, doña Isabel, que es la matrona de la casa, ella pues tiene 10 hijos, ella se casó 2 veces. Primero se casó con un señor que se llamaba Juan Miguel Ramos y luego se casó con un señor que se llamaba Juan Miguel, también se llamaba Miguel Flores, que va a ser muy importante porque él va a ser uno de los que va a transmitir algo de la historia del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Doña Isabel tenía un hijo, don Alejandro, tenía 10 hijos, pero uno de sus hijos, Alejandro Colindres, él había ido a trabajar a una de las milpas, y aquí entramos en una discusión, tenemos que ser rigurosos desde el punto de vista histórico, en el Pilihuín. Pero el otro que supuestamente estuvo junto a él, porque los familiares dicen que fueron 2 hermanos los que fueron al Pilihuín, pero don Lorenzo Martínez Calona, que ese es su segundo apellido, contaban a sus familiares que habían encontrado a la imagen en el Hatillo.
evidentemente es la misma zona, digamos, se comprende, pero no hablaba del Pilihuín, sino del Atillo. Y Lorenzo Martínez habla de que estuvo posteriormente, porque ya los datos que tenemos de que él iba como parte de la comitiva que encontró a la Virgen será hasta 1820, que aparece ya directamente un testimonio directo, digamos, de uno de sus familiares. El asunto es que regresan a la casa después de haber pasado, como nos dice la tradición, de haber pernoctado porque les cayó la noche de repente, extraño para un campesino avesado como don Alejandro, porque él tenía que saber en qué momento pues empezaba a oscurecer y pues les cayó la noche y tuvieron que pasar ahí al ras. Hay dos tradiciones con respecto a esto. Hay una tradición que es contada por un señor que se llama Juan Colindres, que es la que ha ido recorriendo la historia, digamos, subyacente de la imagen de la Virgen de Suyapa, que dice que en el momento de acostarse sintió un objeto punzante sobre la cabeza, lo tomó y lo tiró lejos, y que luego cuando se volvió a recostar, entonces volvió a encontrarse con el mismo objeto y decidió meterlo dentro de su morral. Pero insisto, este relato quien lo hace es don Juan Colindres, no está contado en las primeras descripciones. Las primeras descripciones del hallazgo, aunque yo prefiero llamarle el encuentro, que ella salió al encuentro, se hizo la encontradiza, cuenta que en el costado, por el lado de su corazón, fue que él sintió esa molestia, y que lo que hizo, nada de la historia de tirarlo dos veces y que a la tercera la guardó, sino que sencillamente ya desde la primera él presintió que se trataba no de una piedra cualquiera, sino que había algo en la imagencita que era importante. Y por eso lo que hizo fue inmediatamente meterlo dentro de su morral, dentro de su mochila, le diríamos hoy en día. Y bueno, sencillamente al día siguiente, cuando regresan a la casa, pues su mamá, porque era su madre, empieza a registrar las cosas y se encuentra doña Isabel con la imagen de la Purísima, de la Siempre Limpia, porque acuérdense que es la Inmaculada Concepción, solo que el término Inmaculada Concepción pasará a ser ya oficial en la Iglesia en 1854, cuando el Papa, el Beato Pío IX, haga la declaración dogmática, pero hasta ese momento se llamaba la Siempre Limpia o la Purísima, o la Concepción Pura de María. Y entonces es una imagencita de ella pequeñita, y lo que hizo doña Isabel fue colocarla en el altarcito que tenían en la casa para que ahí pues la familia orara alrededor de ella. Fíjense que hubo un problema en 1796 muy delicado, porque se puso en cuestionamiento el manejo de la alcancía de Suyapa y se acusaba a don José Miguel y también a doña Isabel de que se desaparecía el dinero de las limosnas, porque hay testimonios muy lindos, eso está en los documentos que tenemos, que pasaba mucha gente por aquí, o sea, gente venida de Nicaragua, gente venida de El Salvador, de Sonsonate, o sea, venía gente de varios lugares ya a visitar la imagencita de la Virgen de Suyapa. Sabemos, efectivamente está comprobado, que el primer milagro, llamémosle como tal, que se le atribuye a la intercesión de la Morenita, es el que se hizo a don José de Celaya, que era el dueño de la finca del Trapiche, que padecía de cálculos renales, y que entonces solicitó que por favor le llevaran la imagencita a su casa. Y eso fue lo que ocurrió. De hecho, la familia la prestó, hay un relato muy lindo, porque la entregaron a una niña, a una de las hijas de doña Isabel, para que fuera a dejarla hasta llegar a la finca del Trapiche. Y ahí estuvo, esa es la primera procesión de la Virgen, si lo quieren, y entonces llegó la Virgen, estuvo en la casa y milagrosamente se ha curado don José Celaya. Él prometió que entonces, gracias a ese favor, mandaría construir una ermita, porque, y aquí es donde entra el conflicto que se va a suscitar en estos años, digamos, don José Miguel dice una cosa interesante en las declaraciones, habla de 28 años después, pero 28 y 1747 no daría para esto, porque el primer dato que tenemos sobre la autorización venida del Cabildo de Comayagua para construir una ermita es de 1777, solo que la ermita se terminó haciendo en 1779 y terminada en 1780. El problema va a suscitarse porque entonces, como el terreno es de la familia Celaya y lógicamente la imagencita es propiedad, así lo dicen, es propiedad de doña Isabel, entonces entran en conflicto. Y ya les digo, por eso en 1796 doña
Imelda, que es hija de esposa de don José de Celaya, va a generar un conflicto por esto, porque ellos dicen, nosotros tenemos el patronato, y así lo decían, porque la propiedad donde está el templo es nuestra, y entonces por lo tanto somos nosotros los que tenemos derecho a los usufructos, si lo quieren, del manejo de las entradas que había en Suyapa. Y se hacen ya desde 1796 algunos, llamemos, inventarios de todas las cositas que tenía la pequeña capillita, el pequeño templito, hoy en día diríamos la ermita. Y realmente había muchas cosas que la gente había donado. De hecho, hay una historia muy simpática en el archivo eclesiástico de Comayagua sobre dónde fueron a dar los primeros 100 pesos que se entregaron, era muchísimo dinero en aquel entonces, para el cuidado de la ermita. Se logró gracias al trabajo de Monseñor Navas, que va a ser prácticamente el último obispo antes de la independencia, porque el siguiente obispo ni siquiera fue ordenado obispo, fue nombrado, pero nunca llegó a Honduras porque estuvo en Guatemala esperando a que lo ordenaran y ahí iba a morir Monseñor José del Barranco. Monseñor Navas estuvo en el santuario de Suyapa, él recopiló muchos de los datos que hoy en día tenemos, de los cuales gozamos, y además hizo un acuerdo con la familia. Y entonces la familia Colindres pasó a ser, si lo quieren es el término que utilizaríamos, ¿no?, los mayordomos del cuidado del santuario, de la ermitita de Nuestra Señora de Suyapa. Y ellos son los que entonces ya para 1809 y 1832, y esto es muy importante porque a veces la gente dice, pero ¿de dónde se sacan toda esta historia? Bueno, les cuento que hay un trabajo notarial que se hizo, uno en 1809 y otro en 1832, en el que se dejó por asentado toda la historia del hallazgo de la imagen y cómo la imagen pasó a estar en la ermita. Es decir, no estamos inventando, no solamente es por el testimonio oral de las personas, sino porque efectivamente para el caso, un famoso notario de la zona de Tegucigalpa, apellido Cubas, él se va a encargar de hacer un acta notarial en la que quedará asentado todo el tema sobre el hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Suyapa, insisto, y su posterior traslado a la ermita. De ahí en adelante, pues tendremos muchas dificultades porque había de hecho una especie de alcaldía, había un alcalde segundo en Suyapa, que se va a encargar de quitar las propiedades que tenía la Virgen. Se hablaba incluso en el acta notarial de 1832 que la Virgen tenía 100 vaquillas, pero esas vaquillas se perdieron. Recuerden que luego vendrá la Reforma Liberal y con la Reforma Liberal pues todos los bienes de la iglesia. Se hizo una cofradía de Nuestra Señora de Suyapa, de la siempre limpia Concepción de Suyapa, para garantizar que se protegieran los bienes de la Virgen, pero esa cofradía, pues insisto, la hicieron desaparecer con la Reforma Liberal y pues sencillamente se perdieron estos datos. Luego más adelante ya serán los párrocos de Tegucigalpa los que se encargarán de ir cuidando y protegiendo hasta que Monseñor Hombach solicitará, evidente el segundo arzobispo de Tegucigalpa, solicitará que se desmembre y haya una parroquia aparte en Suyapa. Es muy importante el testimonio de don Juan Galindo, que era descendiente de los Colindres. Él hizo también otra acta notarial con todo lo que le contaban sus antepasados, porque él era descendiente directo de doña Isabel, y por eso en sus relatos que están consignados en la revista del Archivo y la Biblioteca Nacionales de inicios del siglo XX, ahí él también nos describe muy bien el asunto del hallazgo de la imagen. Fíjense, es bastante particular que incluso llegan a utilizar el término aparición. Sí, llegan a utilizar el término aparición. Por ejemplo, don Juan Miguel Flores, el segundo esposo de doña Isabel Colindres, habla de una aparición, solo que por la descripción que hace, él confunde la palabra aparición por hallazgo. De ahí en adelante, lógicamente, la ermita irá agarrando cada vez más mayor belleza, mayor grandeza en tamaño, y el gran promotor de la devoción a Nuestra Señora de Suyapa, y con esto quiero ir aterrizando porque evidentemente son un montón de elementos que podría compartirles e irles enseñando incluso algunos de los documentos que se tienen, pero en fin, es el Monseñor Fiallos. Monseñor Ernesto Fiallos va a ser, por eso el lirio de Honduras, es el único que está enterrado en el santuario pequeño, en el santuario nacional original,
porque él fue el gran promotor de la devoción de la Virgen de Suyapa. Y será él el que más adelante, con Monseñor Emilio Morales Roque, se llevará adelante el proyecto, pues es una propuesta que se hace ya desde tiempos de Monseñor Hombach, para construir un santuario adecuado para la cantidad de fieles y digno de la Morenita de Suyapa. Eso, quien lo va a llevar adelante va a ser el tercer arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José de la Cruz Turcios y Barahona, que será él el que pondrá la primera piedra y arrancará el proyecto. La Virgen quiso aparecerse, quiso hacerse la encontradiza, sin duda, porque como buena mamá ha querido acompañarnos a lo largo de todos estos 275 años, prácticamente a la mitad de la historia de nuestra evangelización. Ella ha querido caminar con nosotros y lo primero que hizo fue encaminarse a atender un enfermo. Hoy en día lo sigue haciendo y nosotros seguimos confiando en su intercesión. Agradecemos al Padre Juan Ángel López por esta siempre especial nota histórica desarrollada a su estilo pedagógico y jocoso, que nos ha hecho gustar cómo Alejandro Colindres y Lorenzo Martínez peregrinaron, los primeros peregrinos hacia Santa María de Suyapa, que él, al referirnos a su historia y al acontecimiento de su hallazgo, nos hacen pensar que los nuevos peregrinos somos todos nosotros, usted y yo. Así que le esperamos a seguir viviendo estos programas para motivarle a la peregrinación, al ganar la indulgencia, a visitar a Nuestra Señora y a darle gracias a Dios, porque en María nos sentimos como Madre de todos nosotros, bendecidos. Gracias, Padre Juan Ángel López Padilla.